Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio sobre aceleramiento organizacional a través de inteligencia artificial generativa, tendencias más allá de ChatGPT. Realmente hay muchas expectativas sobre este tipo de temas, tomando en cuenta que es una de las tecnologías emergentes, digamos, más novedosas y que mayor impacto está causando a nivel organizacional y a nivel empresarial, pues en todo el globo universal. Es importante considerar que, pues, desde la perspectiva de todas estas tecnologías, hay muchas inquietudes y muchas incertidumbres sobre aspectos de seguridad de la información, sobre aspectos legales, regulatorios, y para eso, pues, quisiéramos darles la cordial bienvenida a nuestros panelistas, quienes nos van a acompañar el día de hoy, para poder cubrir tres perspectivas clave en lo que viene siendo el desarrollo de este conversatorio. Número uno, quisiéramos darle la bienvenida a nuestro amigo y colega Aldo Ríos, quien es director de estrategia y transformación en la Superintendencia de Bancos de Panamá. Aldo es licenciado en economía y tiene alrededor de 25 años de experiencia en posiciones de innovación, transformación y alianza estratégica. Ha sido profesor también universitario en distintas materias y hoy en día, pues nos acompaña para cubrir la parte de las perspectivas del sector regulado. También nos acompaña Nerio Peña, quien hoy en día se desempeña como presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, colega y amigo también, es ingeniero de sistemas, graduado de INCAE y con formaciones, estudios también en programas de innovación, fintech, tecnología artificial en MIT. Nos acompaña también José Gregorio Argomedo, colega y socio homología en nuestra firma RSM Chile. José tiene 25 años de experiencia en temas de tecnología en electricidad, es ingeniero civil industrial con certificaciones en Data Engineering y Applied Machine Learning de Columbia. Fue denominado el Rising Star del año 2023 por RCM International, es decir, toda la red internacional de RCM, pues lo denominó o le dio este galardón como The Rising Star 2023, precisamente porque su participación a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial en aspectos sido pues, predominante y ha fungido como asesor de las altas esferas dentro de RCM International. Mi nombre es Edwin Ríos, que algunos ya nos conocen y pues le damos la cordial bienvenida. Tenemos alrededor de más de 300 personas confirmadas o al menos inscritas dentro de este conversatorio. Se van a ir conectando sobre la marcha. Estuvimos al inicio técnicos, pero seguramente lo solucionaremos a lo largo del conversatorio. Fíjense, el reto de este conversatorio particularmente es el tema del tiempo, sobre todo por el hecho de que tenemos un desafío que antes del evento, fue el proceso de registro, que alrededor de un 44% de las preguntas de los participantes, de las personas que se suscribieron, pues están orientar procesos a temas de gobernanza, auditoría, control, alrededor del 18% en aspectos de gobernanza regulatoria y legal, y alrededor de un 38 o 39% en aspectos propiamente de seguridad, programación y la misma ética, temas de desplazamiento laboral, que es una de las principales preocupaciones. Nos acompaña desde Latinoamérica y pues toda la región, digamos, del continente norteamericano, alrededor de 17 países que están pues inscritos en este Cuba, Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela y pues definitivamente como, digamos, organizadores del evento. Entonces, sin más, quisiera poder entender quienes son nuestros expertos, nuestros panelistas, y abramos un poco el conversatorio orientado a la parte de Aldo Ríos, de la Superintendencia de Bancos. Nos va a acompañar Nelio Peña para la parte de empresas privadas y José Gregorio, pues los invito a los tres a que enciendan sus cámaras y sus micrófonos, ya que vamos a llevar el conversatorio pues muy ameno y de una manera muy abierta, tomando en cuenta las preguntas que pues hemos podido tener de antemano por parte de los participantes. Así que bienvenidos sean todos, pueden saludar. Aldo, Nerio, José Gregorio, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias Edwin por la invitación. Eh, Nada más mencionar que yo no sé si soy yo o qué, pero se siente un poco con, con ciertos, la señal no está fluida. Logro entenderte, pero lo quería de todas maneras mencionar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Definitivamente me sorprende la cantidad de personas que hay en esta convocatoria. Eso quiere decir que esa presencia de RSM en la región definitivamente se hace o se evidencia de esta manera. Así es que felicidades y bueno, esperamos cumplir con las expectativas, ¿verdad? Seguro que sí, Aldo, y bienvenido. Sí, Nerio, ¿quieres dar un saludo vale. inicial? Sí, no, buenos días a todos. De verdad me encanta mucho este tema, me apasiona mucho la evolución que ha llevado inteligencia artificial y me parece, y felicitarlos a RSM por esta iniciativa, ¿no? Yo creo que las empresas, tanto como las personas, tienen mucha necesidad de conocer qué está pasando y cómo se está desarrollando toda esta nueva revolución, ¿no? Que como es la inteligencia artificial. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo y ojalá poder aclararlo lo máximo posible y aportarles a todos. Un gusto. Bien. José Gregorio, bienvenido. Bienvenido. Bueno, primero que nada, un placer poder estar con todos ustedes. Esperamos poder dejarles algunas ideas de qué es lo que está pasando con esta tecnología, qué es lo que tenemos que hacer. Y quería agradecerte, Edwin, de haberme invitado a participar en este conversatorio en conjunto con Aldo y con Nelio. Un placer. Muchas gracias, señores. Bueno, demos inicio. Fíjense, hay una gran cantidad de participantes del sector financiero, así que desde esta perspectiva quisiéramos arrancar con Aldo. Aldo, desde tu perspectiva, ¿cómo aplicaría la inteligencia artificial en la supervisión bancaria? Tú estando dentro de una entidad regulatoria importante en Panamá. Esa sería la primera pregunta Mira, para ti. te voy a hablar desde la experiencia, no precisamente práctica nuestra, sino de una relación que mantenemos muy estrecha con nuestros homólogos en las diferentes regiones. Y que sí aplica definitivamente que sí. Es más, yo pensaría que, o soy de la opinión que antes de hablar de inteligencia artificial ya estábamos hablando de la tecnología en el proceso de supervisión y hacemos referencia a bancos porque, bueno, esa es la institución a la que yo represento, es Superintendencia de Bancos. Sin embargo, aplicaría a cualquier supervisor financiero. Y me refiero específicamente al concepto de subtech. Y es que justamente no es más que el proceso de supervisión utilizando tecnología. Otra de las, y ahí arrancamos, ¿verdad? Otra cosa que es fundamental y es parte de la esencia es que al final del camino todo proceso de supervisión no es más que, o se puede traducir también en un cúmulo de datos, en un cúmulo de datos para poder validar muchos componentes en ese proceso de supervisión. Por consiguiente, todos esos datos, plus la tecnología que desde antes veníamos ya identificando y de una u otra forma implementando en otras instituciones, como es el SUTEC, definitivamente el siguiente paso debe ser la aplicación de inteligencia artificial. En la búsqueda de qué, o sea, de ser más eficientes, de ser más precisos y, por supuesto, ir directo a aquellos componentes que representen un riesgo mayor. Al final, pues lo que busca y lo que aspira todo supervisor es mantener la estabilidad y poder identificar de antemano algún posible riesgo que atente contra esa estabilidad en el sistema. Entonces, sin duda alguna, es muy aplicable. Esa es la dirección que vamos a estar tomando. Conozco que ya, por ejemplo, la CNBB, que viene a ser, digamos, nuestro homólogo en México, ya empieza a utilizar algo de inteligencia artificial en el proceso de supervisión. Está en un proceso, yo no sabría decirte si un piloto o un piloto un poco más extendido. Nosotros vamos a iniciar, hace poco tuvimos la oportunidad de hacer unos ajustes a nuestra estructura organizacional y ya contamos con una gerencia de innovación y esta gerencia, bajo mi cargo, tendrá la responsabilidad de iniciar, y ya lo estamos haciendo, en todo pues, este equipo multidisciplinario que va a empezar a explorar y evaluar el cómo, ¿verdad?
Suena muy bien, inteligencia artificial, muy de moda, pero siempre está la pregunta de cómo lo vamos a hacer y asegurarnos que la misma cumpla con el objetivo que al final del camino no cambia, es la efectiva supervisión y la estabilidad. En ese mismo contexto, Aldo, de supervisión bancaria, ¿de qué manera podría utilizarse? Algunas opciones de utilización particular. Hablas de la supervisión tecnológica, SupTech, o lo que hemos conocido como RegTech, pero desde el punto de vista, ¿de qué manera esta inteligencia artificial generativa podría utilizarse ya en el esquema de supervisión, particularmente hablando? Mira, de diferentes formas, como lo hemos visto de una manera, de forma muy preliminar. Pero antes de eso te hago una pequeña corrección. SupTech no es lo mismo que RegTech. Son dos Muy conceptos bien, y dos tareas diferentes. El RegTech muy bien. es de cara al regulado. Cómo el regulado puede cumplir con toda la normativa utilizando tecnología. El SupTech es de cara al supervisor. Cómo podemos hacer la Supervisor. supervisión utilizando tecnología. Haciendo Muy esta bien, aclaración, mi estimado Edwin, paso a lo otro. Mira, de muy bien. muchas formas, teniendo presente que nosotros también somos responsables de los análisis, perdón, de los análisis prudenciales en el sistema, este tipo de tecnologías nos pudiera permitir a nosotros hacer análisis predictivos más acertados. Ese es uno de los casos. Otro, definitivamente, nos ayuda a la automatización de procesos. Al final, la supervisión bancaria es una auditoría. Auditoría que está dirigida a un sector que debe cumplir con N cantidad de regulaciones y de normas. Entonces, muchos de esos procesos en esa auditoría pudieran ser repetitivos. Entonces, allí nos puede ayudar la inteligencia artificial con esa automatización de procesos. Y sin duda alguna, una vez que tengamos esta inteligencia artificial bien afinada, nos va a permitir tomar decisiones más precisas, más concretas y de una manera más rápida, que ahí también caemos en eficiencia. Otra cosa importante y que lo hemos pensado es, hombre, ¿cómo podemos utilizar esta tecnología para un monitoreo más cercano? ¿Verdad? Ya no estaríamos hablando específicamente de una metodología de supervisión en el in situ y el extra situ, que es lo que tradicionalmente hacemos, sino pues ya caemos en un proceso de monitoreo constante, que me vaya generando alertas o que ahí le metemos algo de predicción también. Y hace muchísimo sentido, y de repente me estoy extendiendo un poco, pero hace muchísimo sentido, Edwin y mis colegas, porque ya vemos que en el sector financiero hay otros actores que no son precisamente el tradicional banco y que nacen Muy siendo bien. tecnología. Entonces, esa es la dirección sin duda alguna. Muy bien, gracias Aldo. Paso ahora la palabra a Nerio Peña, desde el punto de vista de empresa privada, en lo que viene siendo implementación y aplicación de la inteligencia artificial generativa. Quizás compartirnos un poco, con base a tu experiencia, Nerio, cómo las empresas están implementando este tipo de tecnologías, en qué áreas particularmente han tenido mayor impacto o se están potenciando, y formas de medir el éxito de dichas implementaciones. Sí, mira, bueno, definitivamente la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en este momento. Te lo digo porque en toda nuestra historia hemos tenido 4 revoluciones industriales. Esta que estamos viviendo se decía en algún momento que iba de cara al Internet de las cosas, se hablaba de una web 3.0 y muchos otros temas, ¿no? Que siguen siendo relevantes, pero es la inteligencia artificial la que causa la disrupción completa y bueno, viene a facilitarnos la vida, ¿no? Yo quiero compartir algo muy rápido porque quiero ejemplificar, es que la inteligencia artificial es un tema bastante amplio, si me permites comparto pantalla. Sí, por supuesto. Y quiero mostrarles nada más esto. Este es un breve ejemplo de cómo las empresas, ahorita vamos a aterrizar en qué área y qué viene a beneficiar y cómo utilizar esta tecnología, ¿no? Pero esto es, mira, algo sencillo, ¿no? Para esta presentación, dije, bueno, voy a utilizar una de estas tantas herramientas que hay en Internet de inteligencia artificial que son gratuitas, porque muchas son gratuitas,
y ya vienen, digamos, con unos planes de pago para temas más complejos, ¿no? Pero de cara a lo que quería hacer era armar una presentación sencilla, ¿no? Entonces yo agarré esta página web que permite crear presentaciones muy rápido y le coloco, voy a hacerlo diferente porque ya yo tengo la mía hecha, ahorita se las muestro, pero aquí le coloco un mensaje que es el prompt. O sea, en la inteligencia artificial hay una comunicación entre el humano y la máquina. Entonces, yo le estoy ordenando a la inteligencia artificial, mira, defíneme estos temas principales del sector público con respecto a la inteligencia artificial. Le coloco esa solicitud. Él me dice, me coloca acá, ok, este es el tema, si quiero ampliar más, ¿no? Yo le digo siguiente, selecciono el lenguaje, me lo puedo hacer en cualquiera de estos lenguajes disponibles, vamos a ponerle español. Tono de voz, porque te crea la presentación y también te crea un avatar explicando la presentación. Vamos a ponerle intelectual. Next. Ok, aquí está generando la presentación. Me da opciones de cuál sería el título de la presentación. Vamos a ponerle eficiencia y transparencia. Y ya después le digo, bueno, resúmeme solo a 6 slides. Entonces, ya aquí automáticamente el sistema genera y te crea una presentación, perdón, donde básicamente, o sea, ya está toda la información. O sea, él te va armando toda la información y te va colocando y te va dando toda la estructura en base a ese título nada más. Entonces, lo que quiero demostrar aquí es la capacidad que tiene la inteligencia artificial en apoyar a las personas y a cada uno de nosotros en hacer la vida más fácil desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Esta presentación yo la descargué, la pasé a un PowerPoint, algo sencillo, con la intención de ilustrar un poco más y poder responder esa pregunta que me estás haciendo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí sí vemos, según lo que habla McKinsey, y voy a rayar acá un poco, dice que bueno, el crecimiento de la inteligencia artificial en las empresas es explosivo, que aproximadamente 1/3 de las organizaciones ya están utilizando inteligencia artificial generativa en al menos una función empresarial. Eso es un buen punto. Ahora, ¿cuáles son las áreas clave que están teniendo impacto hoy día? Realmente son todas. O sea, son todas las áreas de cualquier organización y de cualquier empresa que puede aplicar inteligencia artificial. Ya vamos a ver, aquí yo nombro algunas, por lo menos la parte de operaciones, la parte comercial, finanzas y contabilidad, los departamentos de TI, atención al cliente, auditoría, etcétera. Pero realmente son todas las áreas de la empresa de todos los sectores de industria. ¿Cómo le sacamos provecho o qué implementamos o qué soporta, en qué puede ayudar la inteligencia artificial? Está esta última parte que coloqué 6 puntos principales, que uno es la automatización de tareas repetitivas y digamos que eso es donde empieza la inteligencia artificial a aportar eficiencia a las organizaciones. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos muchas tareas que son rutinarias y voy a hablar por ejemplo, del área comercial, que tengo que entrar en algún lugar para poder leer los datos de un cliente, crear ese cliente, toda la ficha del cliente, después de tener y hacer todo el due diligence del cliente, crearlo en un sistema o en varios sistemas. Esas tareas que hace un humano que le puede llevar alrededor de, digamos, haciendo toda la revisión y eso, 3 horas. La inteligencia artificial lo hace en cuestión de segundos. Hay muchos casos, particularmente en la banca, todo lo que es la parte de onboarding de clientes, eso como un ejemplo, ¿no? Desde que el cliente llega a aperturar una cuenta, los bancos como son regulados tienen que revisar sus listas negras, OFAC, digamos, todas las diferentes listas para ver que el cliente realmente es un cliente, digamos, clean y califica para poder abrir una cuenta, ser cliente del banco. Entonces, todas esas tareas son completamente automatizables y la inteligencia artificial la hace pues, por el humano, ¿no? Atención al cliente mejorada mediante bots. Antes de ChatGPT habían ya muchos bots que uno
entraba a hacer alguna solicitud y te daba ciertas opciones y uno simplemente seleccionaba el número y ahí iba como interactuando con el box. Ese box ya ha evolucionado. Ya con inteligencia artificial el box te puede incluso responder por voz, tiene una forma de, digamos, un análisis mucho más profundo y no se centra solamente como en la opción 1, 2 y 3, ¿no? Todo eso va avanzando y eso beneficia mucho pues de cara a la atención a los clientes. Innovación y creatividad en cuanto a contenido. Ahora les voy a mostrar un ejemplo también en cuanto a las métricas. Le pedía a otra de las inteligencias artificiales que están en la red que me creara una imagen de precisión y calidad. Ahora les muestro lo que me creó. Entonces, bueno, con esto, como han visto, pueden crear videos desde simplemente darle una orden, darle un prompt a la inteligencia artificial y, por supuesto, toda esa es información que también se puede utilizar de cara a una empresa, por ejemplo, a nivel de marketing. En optimización de procesos. Nerio, Perdón. sí, mira, en línea a todo este tipo de tecnologías que potencian una serie digamos, de procesos que se orientan en la eficiencia y en la calidad de datos. Y creo que es una de las preguntas que mayormente se nos hizo en la sesión previa de suscripción del invitado. Toda la parte de gobernanza, estos desafíos que tenemos en cuanto a la confiabilidad de los datos y demás. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos y de gobernanza que las empresas hoy están abordando, están enfrentando, desde la perspectiva, pues, orientada también a la parte de seguridad y ciberseguridad, porque estoy procesando datos de terceros o datos internos a través de tecnologías, pero yo no sé esa tecnología en qué cloud está, qué mecanismo de seguridad. Pues, hay aspectos de gobernanza, de control, y esto es darle también un aperitivo a José Gregorio, que nos acompaña también aquí en la sesión por parte de... Claro. ¿Cuál sería tu apreciación de la empresa privada para regresar al sector financiero en cuanto a lo que viene siendo estos tipos de desafíos? Mira, los desafíos vienen más que todo de acuerdo a cómo está construida la inteligencia artificial y qué datos está consumiendo la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial finalmente son algoritmos, diferentes tipos de algoritmos que se utilizan consumiendo datos y en base a esos datos dan la respuesta o hacen un análisis en particular. Entonces, uno de los principales desafíos éticos que tiene es el sesgo y la discriminación. Que la inteligencia artificial en cuanto a sus algoritmos y a los datos que está consumiendo realmente tenga la totalidad de cara a una función en particular. No es lo mismo una inteligencia artificial entrenada para un bufete de abogados que de repente para servicios al cliente de un banco, ¿no? Entonces, eso Muy bien. por un lado. Por otro lado, lo que es la propiedad intelectual y derechos de autor, porque la inteligencia artificial generativa pues crea contenido original nuevo. Pero entonces también es como considerar de cara a la empresa, si yo estoy creando un contenido, ¿quién es el propietario de ese contenido? O sea, realmente lo creó la inteligencia artificial de cero y cómo manejaría esos derechos de autor. Otra es la responsabilidad y la toma de decisiones autónomas. Bien la inteligencia artificial, o sea, permite dar respuestas, pero ¿quién es responsable si la respuesta que está dando está mala y está basada en datos que no son malos, ¿no? Entonces es importante establecer esos límites de supervisión y esas decisiones generadas por la inteligencia artificial. En cuanto a la privacidad y datos personales, yo creo que esto va muy ligado también a la parte de seguridad, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo genero contenido basado en datos personales, pero cómo protejo yo esa privacidad de los usuarios y también cumplo con lo que estipule cada país, ¿no? En Europa el GDPR, en el caso de Panamá Ley 81, protección de datos personales. Y ya por último, bueno, lo que es la seguridad y la manipulación, ¿no? Todo ese contenido que es creado y que también debo administrar de cara a lo que voy a mostrar al público, o si también hay un fake que se pueden generar productos de inteligencia artificial que están en la calle, ¿no? Ahora, son 4 enfoques que están adoptando las empresas en este sentido. Una son auditorías éticas, otra es la explicabilidad, que es trabajar en hacer que los modelos sean más interpretables y comprensibles, es decir, que no sea una caja negra para uno.
el marco regulatorio que cumpla, pues, por supuesto, con todo lo relacionado con ese marco regulatorio de datos y propio de la inteligencia artificial. Y bueno, y la gobernanza interna, que esto sí es bien importante. O sea, ustedes como empresas, como representantes de empresas, como trabajadores de empresas, o sea, tienen que tener muy claras las políticas y las directrices del uso responsable de la inteligencia artificial en cada una de las empresas que ustedes, digamos, hagan uso de eso. Muy bien. No, totalmente de acuerdo. Paso ahora la palabra a José Gregorio, porque quiero hacer una pregunta a José Gregorio, quien ya ha tenido experiencia, pues, tanto local en Chile, estando en Chile, como también a nivel de RCM International y Estados Unidos, RCM US. Eh, José, ya tú estás viviendo desde la perspectiva de consultor, de auditor, una experiencia real, ya tienes una práctica real en este sentido y sobre todo instituciones financieras. Coméntanos un poco desde tu experiencia o el trabajo que ya y que conocemos has ido realizando, qué tipos de ejemplos o casos de éxito concretos pudiese compartirnos a nosotros en esta sesión sobre la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial generativa o con tecnologías de inteligencia artificial generativa. Ya, perfecto. Mira, primero que nada, hay una diferencia entre qué es inteligencia artificial generativa versus inteligencia artificial, digamos, tradicional. Todo lo que nosotros conocíamos como inteligencia artificial antes era lo que decía Nerio de alguna forma. Yo agarro información, entreno un modelo y lo entreno para un acto. Entonces, siempre fue muy complejo hacer muchos modelos porque requería datos correctos, gran volumen de datos, entre otras cosas. Estos modelos de inteligencia artificial generativa, para no entrar en detalle, se entrenaron con gran volumen de información y los entrenó otras personas. Son preentrenados. Entonces, prácticamente se agarró toda la información del mundo, se condensó en este tipo de modelo y después se lo entrenó para que nos dé respuestas o tome acciones. Eso hace que cuando yo implemento este tipo de modelos en situaciones empresariales, este modelo entiende cosas. Entonces, cuando yo le digo, por favor, revísame esta información, va a entender qué es lo que le estoy pidiendo y no necesito entrenar. Entonces, un modelo me ayuda a resolver múltiples tareas. Con ese entendimiento, nosotros lo que en instituciones nos ha tocado colaborar en distintos engagements con instituciones financieras en Estados Unidos, proyectos en Chile con otro tipo de empresas reguladas. Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, aunque sea redundante, que nosotros estuvimos trabajando, era para un banco global con el área de cumplimiento interno. Entonces, ellos lo que querían alinear sus controles internos, en este caso los controles internos de seguridad, de ciberseguridad. Tenían más de 1000 controles internos y querían ver si cumplían con los requerimientos regulatorios en más de 63 jurisdicciones. Más o menos son 300 requerimientos regulatorios por jurisdicción. Estamos hablando de 18.000 requerimientos y que tenían que alinearlos con ¿cómo se llama? Con los 1000 controles internos. Estamos hablando más de 18 millones de combinaciones posibles. Entonces, realmente eran equipos donde tenías mucha persona literalmente leyendo un control, leyendo las regulaciones y decir, ya, perfecto, mi control 1 se alinea con, no sé, Panamá, punto 3, artículo 4, y de ahí comenzar. Entonces, nosotros utilizamos un modelo de GenAI para leer cada control y compararlo contra todas estas regulaciones y encontrar si había una correlación entre ellos. Entonces, sabes que este control se correlaciona con cada uno en cada una de las jurisdicciones. Pero después, usando este entendimiento, le pedimos al modelo que diga, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo mejorar este control? ¿Sabes? Yo necesito que mi control interno tal vez se alinee en algunos de los requerimientos que tengo, no en todos, pero quiero mejorarlo para que se alinee. ¿Qué tengo que hacer? Pasándole esa información, es capaz de mejorar el control que yo tengo para que se alinee con todos los requerimientos. De esa forma, cuando viene Aldo, por ejemplo, a pedirle a una institución, ¿sabes qué? Demuéstrame cómo cumples con este requerimiento, el 4.1. Ellos dicen, sí, tengo este control interno que está alineado y después, bueno, verán cómo está implementado en el lugar. Eso generó grandes ahorros en términos de tiempo. Otra de las cosas que estamos trabajando actualmente para una institución es mejorar sus políticas internas. Esta es una institución que tiene aproximadamente 60 políticas también de seguridad de ciberseguridad, y el proyecto es reducirlos a 16 políticas con macro categorías.
pero aparte tienen que estar alineadas a estándares de ciberseguridad, que son, en este caso estábamos viendo el NIST, NIST 853 y el NIST 171. Entonces, ¿cómo podemos hablar esos mundos para mejorar estas políticas? Entonces, nuevamente, utilizando GenAI, lo que hicimos fue ayudar a clasificar cuáles son los requerimientos, por ejemplo, de la NIST 853, que deberían corresponder, por ejemplo, a una política de control de acceso, de IAM, de autorización. Después digo, mira, son esos 10 los requerimientos que tienen relación con esta política. Entonces comparamos las políticas internas de ellos y identificamos los gaps. ¿Qué es lo que le falta a tus políticas internas para que cumplan con estos requerimientos de la NIST? Y después, entendiendo que tengo mis políticas, tengo los gaps, que me recomiende mejoras a mis documentos para poder unificar en uno. Nuevamente, ese es todo un proceso que de alguna manera ahorra muchas horas de trabajo, te permite tener completitud en todo el sistema, o sea, poder abarcar muchas muestras de alguna forma, pero siempre con una visión de human in the loop, con un humano en el centro. O sea, yo creo que hoy día no estamos para tener confiar 100% a ojos cerrados en lo que hace la inteligencia artificial. Nosotros, nuestra visión es tratar de que el modelo te genere automatizaciones, te presente una solución, pero siempre que hay un humano que con criterio, con decisión, después haga los ajustes finales y lo pueda cerrar en el proceso. No sé si tengo más ejemplos, pero en función del tiempo prefiero ser... No, buenísimo. Mira, se puede entender de que este tipo digamos, de actividades que nos estás comentando, principalmente en el sector financiero, llámense bancos, no solamente pudiese cubrir el cumplimiento de controles de ciberseguridad o regulaciones de ciberseguridad, sino que también pudiese incorporar otra serie de procesos o regulaciones independientemente del tópico, es decir, en riesgo de mercado, en riesgo de liquidez, en riesgo operativo o operacional, en riesgo tecnológico, como pues propiamente lo has comentado, riesgo reputacional. Es decir, este tipo de ejercicio puede ser replicable con igual efectividad en similares tópicos desde la perspectiva de control interno, gobernanza o inclusive regulación, y por ahí regreso con algo desde la perspectiva regulatoria para hacer un poco hilo conductor entre el tema de José Gregorio, porque creo que puede ser interesante ver el complemento que nos puede dar Aldo desde el punto de vista regulatoria. Entonces, es tropicalizable, vamos a llamarlo así, José Gregorio, este tipo de tecnologías o este tipo de implementaciones en cualquier tópico de riesgo, o principalmente se han empezado a desarrollar solo para la parte de ciberseguridad porque hay un estándar, digamos, de referente. No, en general es replicable. Obviamente cada caso uno tiene que analizarlo en su propio mérito, pero nuevamente, volviendo a la base, el gran cambio que tiene esta tecnología versus las otras es que yo tengo un gran modelo que ya fue entrenado y que tiene todos estos conocimientos. Entonces, cuando yo le pido acciones, entiende lo que le estoy solicitando. Entonces, si yo le estoy pidiendo, ¿me puedes alinear este texto, por ejemplo, con esta política de ciberseguridad? Podría hacer lo mismo, ¿me puedes alinear esta política de privacidad de los datos o de PPI o de otro tipo de cosas con estas soluciones? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un POC con una institución, nuevamente no puedo nombrar los nombres por los contratos de NDA, pero con una institución financiera en Estados Unidos donde ellos tienen contratos con sus clientes. Y la auditoría lo que tienen que validar es que en sus sistemas estén implementados correctamente los contratos. Por ejemplo, la tasa de descuento, multas, porcentajes. Entonces, lo que estamos haciendo es que un modelo de GenAI extrae los componentes clave de cada uno de los contratos, por ejemplo, justamente esos datos, y después lo que le estamos pasando es la evidencia de los print screen, de las impresiones de pantalla, de las configuraciones de ese cliente en el sistema. Entonces le decimos, pasa el contrato, extrae los componentes claves, después le decimos, mira, esta es la evidencia, por favor, valida que efectivamente estén bien parametrizados. Y te hace una evaluación punto a punto donde hemos encontrado, te diría casi 95-96% de acierto en la clasificación. Nuevamente, estamos pensando en procesos con un humano que hace el overlay, no está en automatización completa, pero eso te comienza a ahorrar horas y al final al consultor le libera tiempo para que haga su trabajo.
más que estar haciendo tantas tareas repetitivas, puede liberar para realmente aportar valor en los procesos, por ejemplo, de auditoría, y no quedarse en gastar horas en temas que son 100% automatizables. Mira, les cuento una experiencia que tuve esta semana, precisamente dictando un entrenamiento taller en materia de prevención de capitales a un grupo bancario. Armamos un caso de estudio basado en estructuras sofisticadas de beneficiario final, altamente complejo. Se le metió, como quien dice, mayor complejidad al caso para poner capas de beneficiarios finales para que pues, los colaboradores de ese grupo bancario pudiesen desarrollarlo, hacer sus cálculos y demás. Como el caso estaba prácticamente desarrollado o planteado desde cero, tuve que desarrollarlo o contestarlo pues manualmente, pero quise hacer como quien dice una confirmación del entregable o del resultado del caso, tomando en consideración cálculos de porcentajes de beneficiarios finales, y lo corrí por una herramienta de inteligencia artificial, y te puedo contar que los resultados que dio la inteligencia artificial fueron muy precisos. Ahora, ojo, tuve que hacer una aclaración inicialmente porque la inteligencia artificial consideró al menos dos variables: participación directa o participación indirecta en las sociedades, o sobre aquellos, digamos, dueños o beneficiarios finales, accionistas principales de las empresas. Apenas le hice esa aclaración, que era un tema de criterio, pues me dio una respuesta, una segunda respuesta, pero 98% atinada con base al resultado que manualmente pude haber realizado. La diferencia es que a mí me tomó resolver el caso 30 minutos entre poder plantearlo y todo, y acá solamente haciendo copy-paste y corriendo por la inteligencia artificial, pues me generó en bullets la respuesta. Entonces, uno percibe, pues es altamente importante, y de ahí también perderle un poco el miedo a que esto va a ser o va a desplazar el talento humano, que fueron muchas de las preguntas. Yo como contador, yo como consultor, yo como auditor, ¿se ve en riesgo mi plaza de trabajo a futuro? No, yo creo que son herramientas de trabajo que complementan el desarrollo. Hubo preguntas que principalmente decían, el rol del CPA o el contador público autorizado, ¿la figura va a desaparecer? No, yo creo que la respuesta es no. Va a un complemento para agilizar el desarrollo de una función o un rol de un contador público autorizado, de cara a poder, pues, comparar resultados, poder dar, digamos, periodos, y de esa manera poder tener un resultado mucho más preciso, íntegro, confiable, y que te pueda comparar. Aldo, regreso contigo. Nos ponemos ahora nuevamente el sombrero del sector regulado. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, serían principales beneficios para los supervisores bancarios con el uso de la inteligencia artificial generativa? Creo que esto es algo que habiendo gran cantidad de personas o de participantes del sector regulado, independientemente que sean regulados por ustedes en la Superintendencia de Bancos, ¿cuál sería tu mensaje desde la perspectiva de beneficios de cara Mira, beneficios. Sí, perfecto, perfecto. Edwin, mira, la verdad que beneficios yo te lo pudiera resumir muy rápidamente en esa estabilidad en el sistema, que es nuestro principal objetivo como supervisor, definitivamente, y por supuesto la integridad que haya en toda la actividad financiera. Sin embargo, yo quisiera regresar un paso atrás, porque realmente es muy interesante lo que Nerio y José Gregorio nos compartió, donde al final del camino no es diferente del sector del que estemos hablando. Y me gustaría solamente mencionar que, por ejemplo, para el caso pues, de los bancos, y pensaría yo de una forma u otra para todos en diferente orden, pues los riesgos siguen siendo los mismos. Nosotros como supervisores siempre vamos a resaltar los riesgos, es nuestra naturaleza. Entonces, lo pudiera resumir tratando luego de escuchar a Nerio y a José Gregorio, y que aplica perfectamente para la banca también, para el sector financiero. Hay que tener mucho cuidado con la existencia de sesgos algorítmicos desde el inicio, desde el momento en que se está creando esto que es la base para que exista inteligencia artificial. Tiene que haber una claridad
en todos los procesos que se dan. En otras palabras, transparencia, no puede existir opacidad ni falta de explicabilidad. Una respuesta que no debe existir nunca es: aprobé este crédito porque la inteligencia artificial me dijo que lo aprobara. Eso no puede existir. Un tema importantísimo, Nerio lo mencionaba, inclusive hizo referencia a la ley en Panamá, y que es importante en todas partes, es cómo mantenemos la privacidad de los datos. Eso es importantísimo. Como bien lo decía Nerio, la ley 81 es muy clara, y tenemos que salvaguardar y hacer cumplir esas leyes. Además, en el caso de Panamá ya tenemos una regulación, un acuerdo bancario relacionado a los temas de datos personales, ¿verdad? Otro tema importante, y esto lo mencionaba también José Gregorio, es ese control humano. Al final del camino no puede haber una falta en la supervisión o en la revisión de lo que se esté desarrollando. Siempre va a existir, tiene que existir ese juicio experto, humano y de experiencia, para que fluya y para que funcione como debe ser y nos pueda dar todos los beneficios que pues hemos mencionado, y que bueno, yo traté de resumir básicamente ahí a nivel muy macro. Hablábamos y lo mencionabas tú, Edwin, el tema del empleo. Al final del camino no desaparece, pero sí va a haber un impacto, ¿eh? Sí hay un impacto. Y aquí el mensaje es, y para los 300 y tantos que están aquí, es importante conocer de esta tecnología, involucrarnos, utilizar estas plataformas, aprovechar que son gratuitas para familiarizarnos con ellas. Y yo estoy seguro que en la medida en que las vamos explorando, nos va creando diferentes opciones de cómo poder adaptarla o utilizarla a mi día a día, o que yo estaría dispuesto a delegar de alguna manera, entre comillas, a la inteligencia artificial, a ver si me hace más eficiente. Entonces, sí hay un impacto, y el impacto básicamente está en que, ojo, es importante que no tenemos que ser ingenieros en sistemas, ni los grandes expertos en inteligencia artificial, pero sí tenemos que conocerla, sí tenemos que palparla, ¿verdad? Practicarla, etcétera. Entonces, quería solamente detenerme ahí porque la verdad es que coincido perfectamente con todo lo que nos ha mencionado tanto Nerio como José Gregorio y tu persona, Edwin. Entonces, al final del camino nos va a redundar en muchísima eficiencia para ambas partes, no solamente para el regulador, sino también para nosotros, que al final nos va a poder identificar o mitigar cualquier riesgo que se pueda venir de una manera temprana también, e impactando positivamente en la estabilidad. Entonces, así te lo más o menos resumo. No, de acuerdo, Aldo. Nerio, en cuanto a la fuerza laboral y tomando un poco la línea de conversación de Aldo, que hizo énfasis en el tema de la fuerza laboral, ¿cómo esto está influenciando la adopción de la inteligencia artificial en la dinámica de la fuerza laboral, en las personas? En el contexto o términos de roles, habilidades, funciones, hay mayores requerimientos. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, mira, como mencionaba muy bien Aldo, la inteligencia artificial, o sea, viene a facilitar, ¿no? Viene a aportar esa eficiencia. Entonces, menciono esto porque lo primero es no temer, interactuar con la inteligencia artificial, y otra es como que voy a perder mi trabajo, ¿no? Yo creo que más bien es una oportunidad de reinventarnos y de incorporar esa tecnología para hacer el trabajo y la vida más fácil, ¿no? ¿Cómo está impactando esto en las organizaciones? Bueno, todas las organizaciones hoy día están buscando eficiencia, porque al final eso es, bueno, ¿cómo soy más rentable? Y yo creo que queda de la mano de cada responsable de área dentro de las organizaciones, los diferentes integrantes de cada una de las organizaciones, en buscar y lo primero es como ese autoaprendizaje. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien las organizaciones sé que están dando algunas capacitaciones, están explorando de incluir algunos temas a nivel de proceso, pero el proceso de adopción va a ser más sencillo y le vamos a sacar más provecho en la medida que nosotros seamos autodidactas. Entonces es un poco investigar, es un poco de acuerdo a mi área. ChatGPT tiene mucho que aportar, pero yo creo que es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo a nivel de skill que está cambiando? Como es automatización, entonces esa tarea rutinaria que antes yo hacía
ahora la hace una inteligencia artificial, entonces yo me tengo que convertir en un ser más analítico. Entonces aportar de un punto de vista más estratégico a la organización y esa tarea repetitiva que la haga la máquina, ¿no? ¿Qué exige esto? Exige pues que tenemos que refortalecer nuestros skills, nuestras habilidades, y desde soft skill hasta hard skill, o sea, lo que son las habilidades blandas y las fuertes. Y las blandas, por ejemplo, la creatividad. Si vemos el ejercicio que hace rato yo les mostraba en la presentación, crear una presentación, pasa lo mismo con cualquier aplicación que tú quieras interactuar con inteligencia artificial. O sea, tienes que ser muy creativo en lo que le vas a pedir para que la respuesta también vaya en función de eso, ¿no? Y a nivel ya de los skills ya más fuertes o técnicos, sí, como decía Aldo, no tenemos que ser ingenieros todos en inteligencia artificial, pero sí tenemos que mirar también un poco hacia dónde se está moviendo el mercado. Y la verdad que el mercado, a nivel laboral, se han creado nuevos puestos de trabajo. O sea, se habla del PRON, a mí esto me impresiona, el PRON, que es la persona que interactúa con la máquina. En Estados Unidos, por lo menos, el salario anual, el paquete anual son $300.000. Y por ahí vi que hasta 500.000, ¿no? Dependiendo del tipo de industria. Entonces, se están creando nuevos puestos de trabajo. Yo creo que eso hay que aprovecharlo y no hay que ser ingeniero para montarse sobre la ola, ¿no? Yo creo que ahora la tecnología está al alcance de todos. Ni siquiera hay que saber desarrollar ya. La inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces, mi mensaje es como aventurarse, de verdad, o sea, ver de acuerdo a la profesión. Hablaba mucho de los contadores. Como contador, yo vería cómo la inteligencia artificial me ayuda más en esos dictámenes, en esos estados financieros, en esa tarea ya más, como más manual, más recurrente, y mi aporte lo doy, digamos, en un valor más analítico. Bien, no, excelente. Mira, en la semana pasada estuve en un chat de un grupo de innovación y se hablaba de los Estados Unidos, pública, de Estado, algún tipo de ministerio, no recuerdo con precisión, que prohibió el uso de ciertas herramientas de inteligencia artificial generativa en el personal por la ausencia de políticas y exigiendo obviamente una cantidad de políticas y aspectos de gobernanza para poder mitigar o anticipar esos riesgos que no solamente están orientados a la parte del riesgo, sino al mal uso o abuso de la información, porque claro, tú estás corriendo toda la información a través de estas herramientas, pero a saber dónde está deparando o hacia dónde está yendo esto. Pasa lo mismo con la base de datos de clientes. Yo quiero correr información del cliente, estas herramientas, y el no tener o contar con una serie de políticas, procedimientos o aspectos de gobernanza pueden poner en punto de vista de riesgo pues, a una organización en un concepto reputacional, digamos, importante. José Gregorio, desde tu perspectiva, ¿quiénes son tus principales usuarios de todas estas tecnologías orientadas a riesgo, control, auditoría? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones hacia esas instituciones financieras donde pues, podemos considerar tu experiencia o tu principal experiencia en Estados Unidos y en Chile, de aquel banco o institución financiera que quiera implementar alguna de estas tecnologías? ¿Cuáles serían, digamos, tus tres principales recomendaciones de cara a este tipo de tecnología emergente? A ver, yo partiría con gobernanza. Aquí hay que entender primero la tecnología. Hay mucha información falsa dando vuelta de cómo funciona, qué es lo que aprenden, si estos modelos tienen capacidad de aprender por sí mismos, etc. Hay que aprender. Segundo, hay que revisar los proveedores con los que estoy trabajando. O sea, si yo voy a trabajar con ChatGPT, por ejemplo, que es una aplicación que tiene un modelo por debajo, bueno, ¿cuáles son sus términos y condiciones? ¿Qué están autorizados para hacer con mi información? Tengo que revisar, por ejemplo, si yo estoy autorizado a hacer ese procesamiento de datos en una herramienta, en qué lugar. Entonces es clave poder tener una buena capa de ¿cómo se llama?, de políticas de gobernanza que haga, cuáles son los usos aceptados que tengo dentro de mi organización, qué tipo de datos puedo utilizar para implementar en las organizaciones, cuáles son las capacitaciones que tengo que hacer a mi equipo
para entrenarlos y que puedan utilizarlo bien. Los estoy enseñando que esta información que les da la pueden tomar como verídica o realmente es una recomendación, pero ellos son los responsables de lo que, no sé, del informe, lo que hagan al final. Nosotros hemos visto que hay diferencias en los modelos. Por ejemplo, tenemos un caso de, no es una institución financiera, pero bueno, transa mucho, que es un family office que está en San Francisco, que lo que quiere hacer es procesar distintos tipos de información confidencial, que son, no sé, los resultados de las inversiones que tienen, distintos tipos de cosas, para poder hacer un proceso de extracción de toda esta información y llevarla a dashboard. En el fondo, no tener gente procesando manualmente los statements, ¿cómo se llama? Dividendos que las empresas, entre otro tipo de cosas. Pero al hacer una revisión en detalle de las políticas del proveedor, y no voy a hablar del proveedor en este caso, pero es un proveedor global, para usar GenAI, los abogados se dieron cuenta que había un punto donde esta empresa se guardaba el derecho de poder revisar con humanos, con personas, los logs de transferencia, ergo la información confidencial de ellos. O sea, podrían haber personas accedido a ver la información sin requerir, por ejemplo, una autorización del cliente o tener una orden judicial. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Ellos después revisaron y con otro proveedor global, ellos no tenían ese tipo de detalles. Entonces, es muy importante, nuevamente, gobernanza, entender qué es lo que está pasando, seleccionar correctamente el proveedor, entender cuáles son los términos y condiciones que ese proveedor nos está dando con la información. Un ejemplo súper simple. Cuando yo trabajo, y para hacer, si yo trabajo con ChatGPT público, ellos se guardan el derecho de utilizar mi información para entrenar sus modelos más adelante. Entonces, si tengo la información no pagada, por favor, hay que restringir eso. Si yo tengo la versión Plus, que es pagada de forma individual, es opt-out. Yo puedo hacer que el modelo no use mi información, pero yo tengo que marcar esa opción. Yo tengo que ir a las configuraciones y decir, yo opto porque mi información no sea utilizada y aún así estoy pagando. Y cuando entro en las versiones Team y Enterprise, son por definición, vienen marcados como opt-out. Tú no tienes opción de dar la autorización de que usen tu información para entregar los modelos. Entonces, este mundo está avanzando muy rápido. Ah, y lo último que me faltaba es adaptarse y estar atento a los cambios regulatorios. O sea, la legislación se está generando en este momento de GenAI. Hay noticias de Europa, de la ONU, en Estados Unidos están, no sé, cada estado está generando sus propias políticas. Entonces, keep updated de alguna manera qué es lo que está pasando para poder alinear mis políticas internas con las regulaciones que estoy afecto, con mis contratos con los clientes, qué es lo que estoy autorizado para hacer. Pero con todo eso, yo creo que no podemos estar afuera. O sea, un llamado de acción, esto viene, esto va a pasar, y si yo no lo estoy utilizando, lo va a utilizar otro, para bien o para mal. Entonces, tenemos que usarlo. Pasando. Claro, ya está pasando. Ya está pasando. Entonces, la pregunta es hacerlo bien. Muy bien. No, te agradezco, Y eso José Gregorio. que acabas de decir de Europa, eso es súper, súper reciente y la verdad que hasta actuaron muy rápido, ¿no? No solamente en la ley, sino también en la regulación. Eh, habrá que leerla, es bastante extensa, pero bueno, nos servirá de referencia. Al final, todos estos marcos normativos pues tienen grandes desafíos y esos desafíos son los éticos, definitivamente legales y de seguridad que no son fáciles. Correcto. Muy bien. Aldo, tus pensamientos finales, tus conclusiones, tus comentarios finales a este evento desde la perspectiva del regulador o abiertamente. Bueno, fíjate, la verdad es que es un tema muy amplio. Yo al principio pensaba 1 hora como que bastante para hablar, pero mira, el tiempo pasa volando y siempre nos quedamos cortos, ¿no? El mensaje es que siempre la innovación va a ir por delante de la regulación, eso siempre va a ser así, no va a ser al revés. Sin embargo, la clave está en que esa regulación no demore tanto y realmente las innovaciones que vemos hoy día también exigen que actuemos de una forma un poco más rápida. Sin embargo, pues siempre está ese reto, siempre está el reto y no solamente en Panamá, en todos los países, ¿verdad? Porque hay diferentes entes que son los actores principales en las generaciones de esas leyes, esas normativas, etcétera. Lo importante, al igual que cualquier otra organización, es que a lo interno ya nosotros hemos empezado
a explorar esta tecnología y también a ser usuarios de ella, no solamente en el proceso de supervisión per se, que es nuestro core, sino también en nuestras funciones propias como una organización. Entonces, la invitación es a todos conocerla, explorarla y sacarle provecho. Muy bien, te agradezco, Aldo. Nerio, tus líneas finales, recomendaciones finales de cara a... Bueno, primero agradecerte, bueno, a ustedes, a RSM, por la invitación, a todos los que están conectados. Mira, creo que estamos viviendo un momento único en la historia. O sea, de verdad, o sea, una cuarta revolución industrial, no sé, a mí soy muy curioso con ciertas lecturas y les invito, si leen las 3 revoluciones anteriores, uno ve y dice, wow, estamos bendecidos, ¿no? Creo yo. Y más bien es una oportunidad para no pensar o esperar que la empresa donde trabajo me capacite. Soy mucho de recomendarles más, sean autodidactas, busquen capacitarse. Si tienen la oportunidad en la empresa que trabajo, que representen, de implementar inteligencia artificial, que estoy seguro que les va a aportar, adóptenla. O sea, adóptenla, le va a hacer la vida más fácil y transformarnos, ¿no? O sea, nada es estático, todo cambia. Y yo creo que en estos momentos de cambio es donde, bueno, estamos empezando la era de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Partícipes o espectadores? Yo creo que eso sería mi reflexión. Sí, yo a tus líneas quizás complementaría, y no puedo dejar de quitarme el sombrero de auditor y pues de consultor en estos temas. Yo creo que adoptar la Nerio, pero de gobernanza con sistemas de control interno que acompañen el uso aceptable, Por un poco supuesto. lo comentó José Gregorio, de todas estas tecnologías y de cara a nuestras leyes de protección de datos, porque todo lo que corramos por este tipo de tecnología en cuanto a datos y datos de clientes y personas pues naturales son parte del ciclo de vida, procesamiento de los datos debe ser considerado también en las políticas de protección o privacidad de datos a lo interno de las organizaciones. Más allá de lo que por pues, autocontrol, por autogestión o por autorregulación uno quiera, digamos, desempeñar o cubrir a lo interno de la organización. Me quedo con esta adopción que comentas, añadiéndole la parte que también habías comentado en una de tus intervenciones, con prácticas de gobernanza, control y orientado al tema de privacidad de datos. José Gregorio, te replico la pregunta. En cuanto a tus tendencias, en cuanto a tus pensamientos finales, ¿qué nos pudieses compartir de cara a, 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 lo que ha sido este conversatorio y el mensaje? Primero quería nuevamente, aunque se ha repetido, agradecerte por esta invitación. Ha sido un placer poder estar acá. Espero que a todos los asistentes le hayamos podido dar algo de información que se lleven para sus organizaciones y que les sirva en su día a día. Yo creo, compartiendo lo que dice Nerio, estamos frente a una revolución. No es una revolución que partió ahora. Llevamos más de 60 años, décadas, construyendo todo esto. Desde la computación, los primeros algoritmos, el almacenamiento en la nube, la generación de contenido, y esto se ha ido acelerando. En los últimos, creo que en el 2022, la ley de Moore, que duplicaba la capacidad de cómputo cada 18 meses, se rompió y se comenzó a duplicar, está multiplicándose cada 6 meses. El volumen de información está creciendo y hay avances algorítmicos. Así que mi llamado es a interiorizarse, familiarizarse, utilizarlo de forma segura, responsable con todas las cosas que uno puede tener. Y me quedo con una entrevista cuando salió hace mucho tiempo esto, lo estaba viendo creo que en CNN, se me fue el nombre de la persona, pero él decía, por lo menos con la evolución de la tecnología hoy día, la inteligencia artificial no va a reemplazarnos aún en nuestro trabajo. No se ve aún cercano a eso. Pero sí, una persona que utiliza inteligencia artificial puede reemplazarnos a nosotros porque va a ser más eficiente. Así que la invitación es que aprendan, la usen, vean para qué es buena, vean para qué es malo. Y eso. Esto coincide mucho con una línea de pensamiento final que comentó también Aldo y me parece que Nerio, que quizás contrastan un poco con esa incertidumbre
de desplazamiento laboral, que es parte de la aprensión que como seres humanos pues tenemos. Si bien es cierto, todavía se requiere el juicio y el criterio humano, o sea, el factor humano, como le puse el caso de este taller que realizamos, hay que ver también cómo la propia tecnología considera o cubre ese componente humano a futuro y a saber si en 5 o 10 años esto definitivamente pues, tenga un impacto en las plazas, ¿no? Sin ánimos de crear ruido, sin ánimos de crear crisis. Miren, he tomado una cantidad de notas importantes de citas que quisiéramos después resumir y hacer ciertas publicaciones con ciertas citas claves que pues tanto Aldo, Nerio y tú, José Gregorio, han comentado. Por temas de tiempo, pues coincido totalmente con Aldo. ¿Pensamos que 1 hora es suficiente tiempo? No, definitivamente que no. Y por otro lado, tomando en cuenta de que al día de ayer teníamos alrededor de 50 preguntas listadas en distintas categorías de procesos, auditorías, categorías de supervisión o regulación, parte legal, y todo ese adicional que tiene que ver con temas de seguridad, programación, algoritmos, fuerza laboral. Creo que este es un evento o un conversatorio que posiblemente tengamos que pensar en un número 2 para poder apuntar a responder mayor cantidad de preguntas y a lo que está saliendo sobre la marcha, porque esto pareciera que inicia, continúa y la bola pique y se extiende. Entonces, en ese sentido, quisiera pues darles las gracias en mi nombre, como colega, como amigo, por parte de RCM Panamá, por parte de RCM Latinoamérica, a RCM Chile, que pues también nos la Superintendencia de Bancos, a PEDE. Así que nada, con esto me despido. Tenemos una persona que nos habla, pero no sé, por alguna razón, audio activado, todo activado y no sé si era el tema de los audífonos, así que a ver si se nos podrá despedir. Muchas gracias a nuestros panelistas y a todos los participantes de este conversatorio sobre aceleramiento organizacional a través de la inteligencia artificial generativa. En nombre de RSM Panamá y RSM Latinoamérica, nos ponemos a su disposición para futuras consultas. Bye bye. Bye bye, como dice Hanna, señores. Algún tipo de confirmación, algún tipo de constancia de esta hora de entrenamiento o de capacitación o conversatorio que hemos tenido. Ahí está el correo de Hanna, hanna@rsm.com.pa o también a rsm@rsm.com.pa para poder reconocerles esta hora de entrenamiento. Tenemos presencia de la Super, sabemos que tenemos que educarnos, capacitarnos no por imposición, sino porque es parte de lo que ustedes mismos como panelistas han ido mencionando. Nerio lo dijo, hay que ser autodidactas, hay que estudiar por delante. Aldo y José Gregorio hicieron un hilo conductor muy importante y me quedo un poco con lo que José Gregorio al final dijo. Posiblemente las personas que aprendan más rápido sobre esto tengan mayores oportunidades y sean las que desplacen a otras. Así que nada, nos quedamos con esto. 1.000.000 de gracias a todos los participantes de los 17 países que se registraron en nombre de RCM y RCM Latinoamérica y a nuestros panelistas de lujo que seguramente vamos a volver a conversar porque hay muchas respuestas que todavía atender. Así que muchísimas gracias, espero que tengan un feliz y bendecido jueves. Saludos. Igual, chao, hasta luego. Hasta luego.